Conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. O relacionado con los síntomas asociados a COVID-19, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, llamen al 51515, más bien manden mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llamen a Locatel. Estamos ya incorporando más médicos a Locatel para poder tener esta respuesta y este apoyo a toda la ciudadanía. De igual manera quiero agradecer a todos los que han estado cumpliendo con este llamado a quedarnos en casa y de nuevo hacer un llamado para que todas aquellas personas que todavía salen sin ninguna necesidad imperiosa, importante, pues que nos ayuden a quedarse en casa y también a la sana distancia, que si tienen que salir, pues mantengan el programa de sana distancia que ha establecido el Gobierno de México, la Secretaría de Salud. Esto es lo que queremos decirles el día de hoy y en particular queremos hacer un informe de todo lo que ha venido trabajando la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, nuestra compañera la doctora Rosaura Ruiz. Tenemos una red que es la red ECOS, que formamos prácticamente desde que llegamos al gobierno con todas las instituciones de educación superior. Ahora se han incorporado los institutos nacionales de salud y la doctora va a platicarles los distintos protocolos de investigación que tenemos con ellos, apoyos, desarrollo tecnológico propio que se ha hecho para poder atender a los enfermos y en general también al personal de salud de tanto la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad como los institutos nacionales y todo el personal de salud de la Ciudad de México. Entonces le paso aquí el micrófono y la pantalla a Rosaura. Gracias, jefa de gobierno. Buenos días todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí y poderles platicar lo que estamos haciendo los científicos de la ciudad y los tecnólogos, pero también los humanistas, los filósofos. Todos estamos muy activos tratando primero que nada de entender todo lo que está ocurriendo y bueno, los científicos, particularmente biólogos, virólogos, tienen una idea bastante clara de qué es de cómo se comporta el virus que produce el COVID-19. Entonces, voy a hablar de esos proyectos que tienen que ver con educación, ciencia, tecnología e innovación y siempre lo digo, también las humanidades. Uno de los lo que explicaba la jefa de gobierno es que esta red se hizo prácticamente al inicio de este gobierno para tener una relación entre todas las instituciones de educación superior e investigación de la ciudad. Esto ha sido muy importante porque esta coordinación es necesaria en tanto. Les puedo poner un número amplio de ejemplos donde hasta para las pruebas que tienen que hacerse de COVID tenemos diferentes elementos en las diferentes instituciones y el trabajo colaborativo, como se plantea aquí, en este diseño y validación de pruebas para diagnóstico de la COVID-19. Está el Instituto Nacional de Medicina Genómica, está el INER, está Nutrición, está la UNAM, está el CIMBESTAB, etcétera, y entre todos están haciendo un gran programa para tener un gran número de muestras, más de 50,000, para entender cómo se está comportando el COVID-19 en la Ciudad de México. Entonces, este grupo... ¿La anterior, sí, todavía no llegó. Ay, me la están pasando muy rápido, espérenme. La anterior. Ahí está. Entonces, este trabajo tiene que ver con la aplicación de pruebas. Ayer, por cierto, el doctor López-Gatell explicó de una manera espléndida lo que son las pruebas para detectar este virus y habló de la complicación de las pruebas rápidas. Entonces, lo que estamos usando son las pruebas tradicionales, la prueba definitiva, le puedo llamar así, para detectar a partir de su genoma, a partir de su molécula de RNA al virus. Entonces, estas pruebas son costosas, son delicadas, son de mucho cuidado porque se está trabajando con organismos que son muy patógenos y entonces por eso el trabajo colaborativo entre todos los institutos que tienen estas pruebas, incluida la UNAM y el CIMBESTAB, es fundamental. Y además les quiero platicar que tenemos protocolos médicos que van a seguir, particularmente el Instituto de Nutrición y el Instituto
del INER, el de enfermedades respiratorias, pero con la colaboración de científicos de la UNAM y de CIPESTAB, del Politécnico, de la UAM también. Entonces tenemos esos protocolos. Primero, características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Otro protocolo que conduce nutrición es el tratamiento de COVID-19 con hidroxicloroquina, comparándola con hidroxicloroquina más acitromicina, y la identificación de portadores asintomáticos en los trabajadores de la salud y en la población en general. Les quiero decir que estas pruebas son centrales y si quisiera hacer un comentario pequeño en torno a los medicamentos. Ya se hizo muy famoso este estudio, lo están haciendo en varios países, pues es importante decir que estos elementos, estos medicamentos solo se pueden usar en los hospitales y en casos de gravedad, de manera que la gente que los quiere comprar y lo ha hecho está cometiendo un error tremendo. No se pueden usar sino ahorita en términos de experimentación, lo podría yo decir así. Entonces, bueno, aquí tenemos el ensayo clínico que se va a hacer para ver esos y otros medicamentos. Ahora estoy poniendo un ejemplo de cómo están reaccionando los pacientes en nuestro país en contacto con el resto del mundo ante esta epidemia. Tenemos, decía, que identificar también, ya han oído todos ahora porque esa parte es muy importante, el interés que se ha tomado por la ciencia entre todos la gente que estamos viviendo esta historia, y se ha discutido si los portadores asintomáticos o no pueden ser transmisores. Entonces, en los institutos del INER, nutrición, IMEGEN, etcétera, se va a hacer este trabajo para ver si portadores asintomáticos pueden contagiar. Entonces, esto es muy importante. Además, se va a hacer primero que nada entre los trabajadores de la salud, porque nos importa mucho que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras tengan conocimiento de que en cuanto tengan síntomas van a poder tener acceso a esta prueba y van a poder ser parte, si así lo consideran ellos, de un protocolo de investigación. Yo hablaba un poco también de que ayer mencionó el doctor López-Gatell las pruebas rápidas. Bueno, quisiera aclarar que este proyecto es en colaboración con el gobierno federal. Naturalmente, el grupo encabezado por la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Local están en conjunto trabajando en todos estos proyectos. No lo haríamos independientemente de ellos, por supuesto. Entonces, pero sí quisiera nada más mencionar que se sigue investigando en pruebas rápidas, que hasta ahora lo que se ha encontrado es que pueden ser muy rápidas, pero no son efectivas, pueden dar un número muy alto de falsos negativos, lo cual es muy riesgoso, y entonces por eso no se están comprando las que se han ofrecido. Pero sí tenemos que seguir investigando siempre aquí en México, como un compromiso de carácter internacional y en todo el mundo, el poder lograr tener esas pruebas que serían más fáciles de aplicar. Bueno, además de este proyecto que me parece el más importante que se está encabezando en investigación entre los institutos de salud, las instituciones de investigación y el gobierno de la ciudad con el gobierno federal, quiero mencionar que estamos haciendo desarrollos tecnológicos, algunos muy sencillitos, otros muy complejos, que se están trabajando también para servicio de los médicos y de los pacientes. Por ejemplo, esta máscara sanitaria, que es muy importante para que los médicos, cuando están haciendo una entrevista con alguien que tiene síntomas importantes, pues esté protegido. Lo mismo en la toma de muestras. La toma de muestras para hacer el examen, para hacer la prueba definitiva, que es la de, ya les dije, la de el sistema genético de los virus. Esa prueba se tiene que hacer con una toma de muestra a nivel profundo de la nariz y boca, y entonces estos aparatos, este de pequeño diseño, protege a quien va a tomar la muestra, lo cual es fundamental para que no haya contagios. Simplemente para que no haya contagio. Bueno, estamos dando este trabajo también con el gobierno federal del diseño y construcción de ventiladores pulmonares para la contingencia por COVID. Esto es muy importante, todos ya hemos sabido, por supuesto, que la gente que está en niveles ya de desarrollo de la enfermedad con síntomas graves respecto a la respiración requieren de esos ventiladores y que hacen falta. Estamos trabajando tanto sobre todo aquí con la UNAM, con la tecnología de la UNAM, del Politécnico de la UAM,
también por cierto el Tecnológico de Monterrey, se está trabajando para arreglar los que están descompuestos. Si le falta una pieza se puede producir en una impresora 3D. En fin, estamos haciendo ese trabajo para lograr hacerlos ya en México, pero sobre todo en este momento para arreglar los que están descompuestos. Otro tema que estamos trabajando, bueno, ese es el del ventilador, ese es el procedimiento que tiene que seguirse. Estas caretas son un poquito menos complicadas que las que presenté antes, que las estamos produciendo ya, y son para proteger a la gente que va a tomar la muestra, pero también puede proteger a médicos que tengan que ir a visitar a un paciente, por ejemplo, en el programa que tenemos en el gobierno de la ciudad, tienen que ir muy protegidos. Otros productos que nos están pidiendo los médicos que están desarrollando, particularmente entre los tecnólogos que menciono, son estas cajas. Ellos nos pidieron las cajas que se ven del lado izquierdo, donde se ve que un médico está intubando a un paciente, y como pueden ver, esa caja protege al médico para que no haya un contagio y darles la seguridad de que los estamos cuidando. Del lado derecho se ve ya cómo este diseño se ha mejorado con la relación entre científicos, tecnólogos y médicos, para que haya esta protección para los o las pacientes. Estamos también en un modelo que de los modelos epidemiológicos, ellos se autollaman los modeleros, son los que están haciendo los modelos, entendiendo cómo se desarrolla esta epidemia en el país, y también insisto mucho en esta coordinación necesaria de la infraestructura, por ejemplo, el saber cuántas camas hay en un hospital, cuántos médicos, enfermeras, médicas, etcétera, hacen falta y están comunicados perfectamente para poder ver quién tiene qué y poder compartir. Estamos, por supuesto, desarrollando convocatorias de investigación. Tenemos una en puerta ya con las universidades, con el sistema de universidades de California, para emitir una convocatoria conjunta para atender temas relevantes de la pandemia con COVID-19. Estamos también ya trabajando en la cuestión de la recuperación económica. Estábamos trabajando ya, porque sabemos que tenemos regiones en la ciudad que tenemos que recuperar en términos de producción de alimentos, por ejemplo, Milpalta, Xochimilco, Tláhuac. Entonces, ya estábamos trabajando cuando llega este proceso, y ahora, por supuesto, que tenemos que hacerlo de una manera mucho más intensa e importante, pero estamos en este proyecto. Aquí participa, por ejemplo, también Semarnat, no nada más la Ciudad de México, sino estamos trabajando con SEDEMA, con Corena particularmente, y con Semarnat. La que sigue, por favor. Estamos también trabajando con UNESCO. UNESCO es un invitado permanente de la red ECOS, y estamos generando un video para comunicar que la SECTE y la oficina de la UNESCO estamos trabajando en conjunto, en particular en muchos temas, pero este que les menciono es sobre diplomacia científica, que es precisamente esa relación entre los científicos, los humanistas, los tecnólogos y las personas que toman decisiones, para que las decisiones tengan un sustento en el conocimiento de estos tres grandes ámbitos, que es el humanístico, el científico y el tecnológico. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Sana distancia. Con la sana distancia. Muchas gracias. Entonces, como lo explica nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos en particular 3 protocolos de investigación con los Institutos Nacionales de Salud. Uno de ellos involucra particularmente al Instituto Nacional de Nutrición, aunque estamos obviamente también en coordinación con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tiene que ver con el desarrollo de pruebas. Nosotros tomamos las pruebas, las analiza el Instituto Nacional de Nutrición y compartimos la información. En este momento tenemos 4,000 pruebas disponibles que ya se están trabajando, tanto en los centros de salud, en los propios hospitales donde están llegando estos casos, para los trabajadores de la salud, y también en las visitas domiciliarias que estamos haciendo. Y estas pruebas van a ir creciendo y pueden llegar hasta 50,000 solamente en la zona metropolitana del Valle de México. También participa el Estado de México en este protocolo,
y estamos destinando del gobierno de la ciudad un recurso importante para ello por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. El segundo pues tiene que ver con lo que ya hace la Secretaría de Salud Federal, que también estamos apoyándolos en el sentido de los distintos medicamentos que pueden apoyar en la disminución de los síntomas. Y el tercero tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las caretas, de las cajas, que está también apoyando la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces esto lo queríamos compartir con la ciudadanía, con ustedes, y el modelo epidemiológico que ya lo tenemos diseñado, lo estamos trabajando con ADIP y los distintos institutos nacionales. Obviamente todo esto es en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, es parte de un equipo en el que estamos colaborando. Entonces esta es la información que les queríamos dar hoy en relación al COVID-19 y el trabajo de ciencia que se está haciendo desde la Secretaría. Ahora sí, contestamos sus preguntas. Voy a poner los lentes. Buenas tardes, doctora. Hola, Cecilia. Preguntarle primero, antes que nada de salir de este tema, habla de un recurso. ¿Cuánto es este recurso para estos programas? Y habla también de las máscaras. ¿Cuántas van a ser y para cuándo van a estar listas? En el caso de del recurso, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología tiene este año cerca de 300 millones de pesos para proyectos de investigación y estamos destinando alrededor de 100 millones relacionados con COVID con las distintas instituciones de educación superior, y es directamente para atender la emergencia, además de algunos estudios posteriores, pero no se trata de investigaciones para hacer publicaciones, sino de investigaciones directamente relacionadas con la atención. Y en el caso de las máscaras estamos produciendo... Ya tenemos más o menos 1,000 y estamos produciendo con la empresita. ¿Cómo cuántas se van a producir? Las que se necesiten, no sí, tenemos límite. en este momento tenemos 1,000 y se están produciendo de acuerdo a la demanda. Ok. También ahorita comentó el tema de las despensas. ¿Cuántas despensas se contemplan entregar y si nada más va a ser en una ocasión, o sea, por mes? Sí, es un kit médico que se los mostramos en aquella ocasión y un apoyo alimentario que es para 15 días, entonces entrega una sola vez. Ok. También preguntarle, doctora, respecto a todas estas medidas que ha anunciado usted, tanto el gobierno federal, incluso ya vimos ayer cómo tuvieron que haber tomado otras medidas en el Madero y en el Zócalo. Me gustaría saber si esto, a pesar de estas medidas, no las va a llevar a tomar unas más drásticas, porque aunque usted dice que sí está haciendo caso a la gente, habemos 8.9 millones aquí solo en la Ciudad de México, y si hablamos de un 60% de reducción, solamente es el 3.3 aproximadamente. ¿No le teme a que esta situación empeore? Sí, estamos siempre dentro del marco democrático y lo que estamos haciendo es dando más información en todos lados. Ha disminuido mucho el traslado en la ciudad, estamos en más del 60%, tanto en transporte público como en transporte privado, pero dentro de las colonias todavía hay cierta movilidad y además pues sale más la gente. Entonces estamos orientando a mayor información dentro de algunas colonias, barrios y pueblos para que tengan más información a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, pero también a través de nuestros policías que están en las distintas áreas y nuestros compañeros de participación ciudadana, para que se dé mucho más información dentro de las colonias para disminuir pues el contacto físico entre una y otra persona y que se conozcan bien las medidas de sana distancia, que si uno tiene que salir por alguna razón de la casa, pues que guarde las medidas de sana distancia. En otro tema, la Asociación Civil Documenta sostuvo, pidió la preliberación de personas con base al artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal aquí en la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece a la doctora? Porque están pidiendo que preliberen a personas con enfermedades crónicas degenerativas y personas adultas mayores.
Sí, como lo había mencionado, este trabajo ya se venía haciendo desde antes entre la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno por razones humanitarias, independientemente de la epidemia. Y algunos casos se puede, otros casos que tienen penas de otro tipo, pues no se considera viable, pero en aquellos casos se está analizando cada uno de ellos. Pero por este tema de COVID, la aceleración debe ser más rápida. ¿Han liberado a personas a propósito por esta situación? En este momento, no más allá de las que normalmente se liberan, se están tomando todas las medidas dentro de los centros penitenciarios y hay un trabajo que está haciendo con todo detalle el sistema penitenciario, Secretaría de Gobierno y Consejería Jurídica, por si hay todavía más casos de los que ya se habían liberado, pues que pueda hacerse. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas tardes, doctora. Jorge Almazán, de Milenio. Adelante. Doctora, primero preguntarle, ahorita que mencionaba precisamente esto de información, ayer vimos pues en Coajimalpa pues toda una gran parafernalia, patrullas, personal uniformado con de estas trajes que son para residuos tóxicos y demás, utilizando incluso la alarma sísmica para decirle a la gente que se quede en su casa. Sabemos que usted es muy respetuosa de lo que hacen los alcaldes y alcaldesas de la ciudad, pero no ya se están extralimitando muchas cosas, sobre todo cuando de por sí la ciudadanía ya está en psicosis por esta situación, incluso por estar pues en sus casas y todavía el resto que queda, como para utilizar estos pues sobre todo la alarma antisísmica y decir y que gritar que es una zona de alta peligrosidad y etcétera, utilizar uniformados, policía, para pues casi dar incluso más temor a la población. No sé qué opinión tenga al respecto, doctora. Sí, ayer la Secretaría de Gobierno buscó al alcalde, yo lo hice a través de mensaje telefónico. No nos parece que sean los métodos. Evidentemente hay que informar a la población, hay que explicarle. Nosotros estamos utilizando las mismas patrullas para el voceo, pero pues creemos que hay que dar información antes de utilizar estos métodos. Entonces no estamos de acuerdo en que la policía nos ayude, que informe a la población, que haya un llamado permanente a través de... no hemos utilizado los altavoces del C5 hasta ahora, eso no quiere decir que posteriormente no se puedan utilizar, pero hasta ahora no. Y pues un llamado ahí a que sea pues dentro del marco democrático y un llamado a la ciudadanía también a que pues no haya necesidad de estos límites para poder pues replegarnos a nuestras casas. En ese sentido, precisamente lo que está utilizando o haciendo las patrullas con los altavoces, ¿hasta ahora ha funcionado? ¿Se tiene algún resultado de gente que incluso hayan deshecho algunas reuniones? Sí, no tengo aquí los datos, pero en la mañana nos informó el secretario que sí estaban siendo muy útiles en varios lugares. Vamos a utilizar este mensaje que ya todos ustedes conocen y después lo vamos a modificar también para que no se acostumbre la gente al mismo mensaje siempre, sino distintos mensajes que estén dando información y que nos ayuden a informar a la población, a la ciudadanía, para que responsablemente pues se retiren a sus casas. Y repito, es fundamental esto, disminuir el contacto persona a persona para lograr reducir la curva de contactos y que no tengamos saturación en los hospitales. Claro, doctora, hace por la mañana salió un comunicado de la Secretaría de Finanzas donde se van a cerrar algunos kioscos, algunos kioscos solamente van a dar servicio para pagos que se tienen que hacer para la ciudad. Sin embargo, hay gente que pues tampoco mediante la red pueden hacer pagos. Se está considerando hacer pues no cobrar sobre impuestos por esto que no se está pagando, pues por lo menos de aquí a que dure esta contingencia. No hemos considerado eso, sino más bien posposiciones. Entonces estamos trabajando en ello y por lo pronto, desde el primer momento, si se acuerdan, publicamos varias ventajas que se tiene por pagar en el mes de marzo, se están ampliando al mes de abril. Entonces, igual el caso de la verificación vehicular y todo se aplaza por lo pronto hasta el 30 de abril, que no se necesita realizar, y
se va a ir posponiendo como sea necesario de acuerdo a cómo van creciendo los casos. Muy bien, y doctora, finalmente me piden mis compañeros que le hagan esta pregunta sobre el déficit de médicos y enfermeras que hay en la ciudad. Y esto también no solamente lo estoy diciendo a nivel nacional, hay un problema en este déficit porque no sé cómo anden en personal para enfrentar, un posible escenario es que ojalá no se dé, pero que pueda llegar como si fuera España, Italia, etcétera. Se tienen los médicos y enfermeras que deben de ser, además de que, pues se está llamando a los médicos en retiro para que apoyen en esta situación. Y en ese sentido también, ¿cuándo se lanzaría la próxima convocatoria para contratar a personal del sector salud? Ya está la convocatoria, se lanzó desde hace ya algunos días y se está viendo a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos estimado que en nuestro caso, en el propio sector salud de la Ciudad de México, tenemos en los 3 hospitales, si los reconvirtiéramos todos a su máxima capacidad de unidades de cuidado intensivo, podríamos llegar solo del sector salud de la Ciudad de México a 350 unidades. Y con el resto de la red se estaría, inclusive hoy tuvimos reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, llegando a un escenario de alrededor de 750 unidades de cuidado intensivo, que estaríamos en condiciones de reconvertir, incluye también al sector privado, por supuesto. Entonces, nosotros estamos analizando todos los días el número de hospitalizados, el número de personas en unidades de cuidado intensivo, tanto del sector salud pública, incluyendo el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, como el sistema de salud privado, es decir, los distintos hospitales privados, y hasta este momento no creemos que vaya a sobrepasar. Si en la siguiente semana vemos que los casos van incrementándose, que no hay reducción en la tasa, etcétera, porque siempre hay un retraso en estas partes, se irá considerando todavía ayudas adicionales. Doctora, buenos días, o tardes ya. Preguntarle sobre este ensayo clínico que están realizando, para qué es, si nos pudiera explicar bien para qué es con estos medicamentos, qué es lo que se está buscando y dónde se realiza, cuándo veremos resultados. Sí. Es en realidad un protocolo de investigación orientado desde el Gobierno de México, desde la Secretaría de Salud, el subsecretario López-Gatell, el secretario de Salud, que trabajan los institutos nacionales de salud con obviamente el coordinador de la investigación de los institutos nacionales de salud, el doctor Reyes Terán, y nosotros estamos colaborando con los recursos que se requieran. Entonces, son protocolos que se realizan, que ellos tienen, que ellos coordinan, y nosotros estamos participando ahí con todos los requisitos adicionales que están. Entonces, ellos tienen un área precisamente de esto. Eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía. En México hay médicos de primer nivel, investigadores de primer nivel. Muchos de ellos están en los institutos nacionales de salud, pero muchos otros están en el sistema de salud pública. Y este sistema de salud pública, que se reúne todos los días en su coordinación nacional y que nosotros participamos ahí con la Secretaria de Salud y el subsecretario de Salud y con la coordinación también para poder apoyar en lo que se requiera de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Ellos tienen una inteligencia científica, por decirlo así, que está revisando protocolos de trabajo con medicamentos, que está revisando modelos epidemiológicos, que toman las decisiones de si unas pruebas sirven o otras pruebas no sirven. Entonces nosotros con recursos y además pues con la red ECOS, que tiene esta relación entre la UNAM, el CINVESTAB, el Politécnico, instituciones públicas y privadas de investigación, estamos colaborando para poder ayudar en todo lo que se requiera y además con los recursos económicos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos productos, también los que anunciaba la secretaria, además de los, podríamos decir ahorita, los cubrebocas, las máscaras, ajá. Las máscaras, ¿cuándo estarán las cajas que decían, los ventiladores, cuándo empezarán a reparar? No sé si ya los están reparando, ¿cuántos están reparando? Sí. Las cajas ya se están haciendo porque, como les dije antes, es importante para proteger a los médicos.
cuando van a intubar a un paciente. Se están haciendo y nos ha pedido el Seguro Social, nos ha pedido el INER, lo estamos haciendo ya a petición, a solicitud. Lo de los ventiladores es más tardado, pero lo que se está haciendo es ver cuáles se pueden arreglar. Por eso decía que la colaboración, como dijo la jefa de gobierno, es fundamental, porque algunos tienen unas piezas, otros tienen una idea, están trabajando en conjunto entre el gobierno federal y el local, las instituciones que ya se mencionaron, para ver qué se requiere y sobre todo cuáles se pueden arreglar. Además, se están comprando y se quiere ya que México tenga una fábrica de ventiladores, respiradores. En el caso de las cajas, ¿cuántas son las que ya se han solicitado? Mira, yo creo que alrededor de 1,000, el Seguro Social es muy grande y además será para donde ellos lo necesiten, y también el INER nos han pedido estas cajas. De hecho, se han diseñado exactamente como les puse en la imagen, a solicitud de ellos, ¿no? De cómo ellos las quieren, así se las están haciendo, particularmente las está haciendo gente de la UNAM. Doctora Sheinbaum, preguntarle, en 24 horas hubieron 64 casos de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. ¿Este ritmo es el que se esperaba o están viendo un pico fuerte? ¿Cree que en 15 días los contagios bajarán como lo anunciaba con las medidas que han emitido desde hace 2 semanas? Sí, el número de casos va a seguir subiendo, porque quiero recordarles lo siguiente, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Las personas se contagiaron hace 7 días, hace 5 días, hace 10 días. Se hace la prueba sale en 24 horas o en 48 horas, en algunos casos en 72 horas, y es lo que se va reportando ya los casos confirmados. Entonces, lo que va a ocurrir en los siguientes días son personas que se contagiaron pues hace 6 días, hace 7 días, puede ser hasta 15 días, dependiendo pues de la reacción de cada una de las personas y de los estudios que se han estado viendo a nivel internacional de cuándo se manifiestan los síntomas una vez que una persona ha sido contagiada. Entonces, en los siguientes días va a seguir subiendo. Nosotros estamos midiendo todos los casos hospitalizados y los casos confirmados en el modelo epidemiológico que tenemos. Ha estado dentro del margen, nunca puede ser exacto, esto no es una ciencia exacta, pero está dentro del margen. Entonces, hasta ahora va así y todos los días lo vamos a ir midiendo, y a nivel nacional y particularmente la coordinación que tenemos con todos los institutos de salud, tanto locales como federales, es decir, la Secretaría de Salud de nuestro gobierno, como la Secretaría de Salud Federal, el Hospital General, etcétera, el IMSS, el ISSSTE, los institutos nacionales, se van reconvirtiendo los hospitales de acuerdo a cómo van creciendo los casos. Ya hay una programación en términos de cómo van incrementándose los casos. Entonces, estamos ocupados todos los días en esto, revisando, como lo he dicho, a las 7 seguimos con nuestra reunión de seguridad, a las 9 tenemos una reunión de agua, para poder ver el tema del abasto de agua en la Ciudad de México, las distintas acciones que definimos cómo van, y a las 10 de la mañana tenemos una reunión de salud donde vemos estos modelos, se informa lo que ya se vio en las reuniones de salud federal y vamos tomando decisiones. Entonces, hasta ahora está en este marco, pero eso no quiere decir que no hagamos el llamado de nuevo para que la gente permanezca en sus casas para evitar los contagios masivos. Doctora, también preguntarle sobre esta reunión que tiene con la Secretaría de Salud. Se habló sobre la muerte de la enfermera de ayer. ¿Cuál ha sido el resultado del examen de COVID-19? Sí, en un momento le pedimos a la Secretaría de Salud que emita un comunicado formal. Lo que sabemos es que ella estuvo, como todos los médicos de la ciudad, como trabajadores del Estado tenemos ISSSTE, ella fue al ISSSTE, hace 10 días estaba ya en su casa, después tuvo que ir al hospital y lamentablemente falleció. Está ahí nuestra Secretaria de Salud en contacto con sus familiares y en contacto con los médicos y médicas con los que tuvo contacto, pero llevaba ella ya 10 días digamos, retirada de su trabajo. Entonces, le voy a pedir a la Secretaría de Salud que les dé toda la información para que sea pública, que ustedes la conozcan
y todo nuestro apoyo a la familia pues de esta compañera de trabajo. Y por último, preguntarle, doctora, sobre los datos que entregan las operadoras telefónicas al gobierno capitalino. ¿Cuál es la justificación legal por la que están recabando estos datos? ¿Qué avances tiene esta recolección? ¿A cuánto se ha hecho? Y para usar esta forma tan intrusiva, si de todos modos usted descartó cualquier sanción o castigo, yo creo que se malinterpretó. Lo que nosotros tenemos son el número de conexiones a una antena. No es que tengamos la información individual de cómo se mueve una persona de un lugar a otro. Lo que tenemos por parte de las telefónicas, y ellos guardando todo el resguardo de datos personales y todo lo que conocemos, entonces no es que sepamos cada ciudadano, cada habitante de la ciudad que tiene celular cómo se mueve. Eso no es la información que nosotros tenemos. Lo que tenemos es el número de conexiones en las antenas generales. Entonces lo que hemos visto es que las zonas de trabajo de la ciudad, por obvias razones, pues tienen mucho menos carga y se ha cargado las antenas pues en las zonas periféricas, que es donde viven las personas, y eso nos da una idea pues de que la gente se está moviendo menos, está yendo menos al trabajo, etcétera. Pero en ningún momento estamos pidiendo datos personales, inclusive ni siquiera tenemos la información de cada una de las personas. Es sencillamente el número de conexiones en las antenas que hay en la ciudad, que eso nos permite saber el movimiento en la ciudad. Entonces, no estamos haciendo nada intrusivo, es más, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, no se preocupen, es nada más el número de conexiones en las antenas que nos permite saber cómo se mueven las personas. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Ya estoy? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, bueno, preguntarle si están trabajando medidas para los inquilinos que no puedan pagar renta, por ejemplo, o los que quieran acabar sus contratos con anticipación sin ser penalizados. ¿Va a haber algún tipo de apoyo por parte del gobierno, o ayuda, o al menos recomendaciones, una asesoría? Sí, primero un llamado a que en estos momentos donde la gente lo necesita, pues que todos aquellos que rentan inmuebles, pues que puedan hacer prórrogas, que permitan que las personas y las empresas también no tengan esta presión adicional a lo que estamos viviendo ahora, pues que representa menos ingresos económicos para muchas familias. Y estamos revisando desde el gobierno de la ciudad qué podríamos hacer para que podamos ayudar. Más que un apoyo económico a las rentas, porque no tenemos tantos recursos, serían mecanismos que permitan que pues no haya expulsión de las personas en las viviendas. Entonces estamos trabajando todo el esquema jurídico y pues un llamado. Creo que este llamado a que se puedan hacer acuerdos con los arrendadores, con las personas que están rentando, con las empresas que están rentando, para que se posponga un mes y se pueda hacer en otros meses, etcétera, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello. No se trata de afectar a nadie, al contrario, de nuevo, a que todos nos solidaricemos en estos momentos difíciles que está viviendo pues el planeta y en particular nuestro país y la ciudad. Y en caso de que salieran esas disposiciones, ¿podría haber multas, al igual que los comercios, por ejemplo, que abren y no operan? No quiero adelantar. Bien, pues en esta rueda de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablando sobre las medidas que están tomando para enfrentar justamente esta pandemia del COVID. También hablando sobre los proyectos con la red ECOS, que está integrada por instituciones públicas y privadas. Escuchábamos a Rosaura Ruiz, que es la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, hablando sobre pues cómo cumplir con los suministros que le están solicitando los doctores para enfrentar y para atender a los pacientes, incluyendo el diseño y la construcción de ventiladores pulmonares, también la creación de caretas protectoras transparentes, las cajas de intubación, entre otras cosas, ¿no?